si no, pues se me va a olvidar. Estábamos viendo ciertos grupos funcionales, quedamos en la acetona, ¿ya? Quedamos en las cetonas, habíamos visto, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? Comentar que los grupos funcionales se llaman grupos funcionales, ¿cierto? Porque se agrupan de acuerdo, ¿cierto? A ciertas características. Por ejemplo, los alcoholes, ¿cierto? Van a tener cierto punto de ebullición, cierta característica que va a ser propia de ese grupo, ¿ya? Voy a aceptar al Gustavo. Ya. Entonces, también vamos a ver, Andy. Ya. Entonces, chicos, vamos a avanzar acá. Habíamos visto el alcohol, ¿cierto? El alcohol tenía una estructura, ¿cierto? El alcohol tenía cierta estructura ROH, ¿ya? Nosotros, ¿cómo, cierto, formábamos alcohol? Bueno, el alcohol se podía sintetizar a partir, ¿cierto?, de derivados halogenados. En este caso yo les decía que los halogenados, ¿cierto?, los halógenos, los encontramos en el grupo 7 de la tabla periódica, ¿ya? Si ustedes ven la tabla periódica, ¿cierto?, en el grupo 7 vamos a encontrar el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. A eso le llamamos como halógenos, ¿ya? Entonces estos derivados halogenados más el hidróxido de plata, ¿cierto?, va a generar alcohol, ¿ya? También se puede sintetizar alcohol a partir del éster, ya con una base, y también se puede, ¿cierto?, sintetizar alcohol a partir del monóxido de carbono más hidrógeno gaseoso. Ya yo les decía que el monóxido de carbono, bueno, es sumamente, ¿cierto?, sumamente peligroso, se produce a partir de una combustión incompleta. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que no hay el oxígeno suficiente, entonces se genera monóxido de carbono, ¿ya? En cambio, en una combustión completa, ¿cierto? Se genera, bueno, aparte de energía, ¿cierto? Agua, se genera dióxido de carbono. Entonces también, ¿cierto? Veíamos los distintos tipos de alcohol. Veíamos que se podían clasificar en alcohol primario, secundario y terciario, ¿ya? Un alcohol primario era el que tenía un sustituyente, un alcohol secundario era el que tenía 2 sustituyentes, un alcohol terciario era aquel que tenía 3 sustituyentes, ¿ya? También decíamos, ¿cierto?, que ese anillo de benceno, ¿ya? Ese anillo de benceno, que puede expresarse así, como ese cierto, esos 3 doble enlaces, o también como ese anillito que está ahí, ese circulito que representa también lo mismo, ¿ya? Representa una nube electrónica, que estos electrones se están moviendo constantemente, ¿ya? Entonces, ese anillo de benceno más SOH representa, ¿cierto?, lo que vamos a llamar fenol, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay 2 OH, ¿cierto? ¿Cómo se va a nombrar esta molécula? Bueno, 1,2 difenol, pero también nosotros sabemos, ¿cierto?, que si es 1,2, podemos decir ortodifenol. Si era 1,3, era metadifenol o 1,3 difenol. Y si es 1,4, ¿cierto?, también podríamos llamarlo paradifenol. Acá, ¿cierto?, era importante elegir la cadena más larga. La priorización, de acá se partía, ¿cierto?, enumerando. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto?, yo les decía que la priorización entre grupos funcionales, ¿cierto?, se da en aquellos que tienen oxígeno. El oxígeno, ¿cierto?, tiene una alta electronegatividad y por lo tanto atrae muchos electrones y por lo tanto, ¿cierto?, va a tener la prioridad, ¿ya? Mientras más oxígeno tenga un grupo funcional, mayor electronegatividad va a tener y mayor priorización va a tener, ¿ya? Por lo tanto, partíamos enumerando desde acá, ¿ya? Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. El sustituyente que queda acá, ¿cierto?, va a ser un metil. Por lo tanto, ¿cierto?, va a quedar en el carbono 3, que era carbono 1, 2, 3. Entonces esta molécula se va a llamar 3-metil 1, porque el alcohol, ¿cierto?, ese grupo H está en el carbono 1, pentanol porque son 5 carbonos y terminación ol porque es un alcohol, ¿ya? Acá teníamos distintos ejemplos, ¿cierto?, de alcohol. También tenemos aldehído, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de los grupos carbonilos se refiere, ¿cierto?, a esta molécula que está ahí. Cuando hablamos de grupos carbonilos, ¿cierto?, hablamos de esto, que era el carbono más el doble enlace con el oxígeno, eso es un grupo carbonilo, ¿ya? Entonces acá veíamos, ¿cierto? Nosotros veíamos, ¿cierto?, nuestro grupo funcional aldehído,
que es el CHO, R, ¿cierto? C o H, ese es el CHO. Entonces, nuestro grupo funcional, cuando nosotros, por ejemplo, queramos identificar un aldehído, vamos a tener que ver que tenga esta estructura, ¿ya? Va a tener, acá puede tener cualquier cosa, puede tener un anillo, una cadena llena, ¿cierto?, de carbono, puede tener cualquier cosa más el CHO. Entonces ahí nosotros podemos identificar que es un aldehído, ¿ya? Nosotros, ¿cómo, cierto, sintetizamos un aldehído? Bueno, a partir de la oxidación de un alcohol primario, ¿ya? O sea que tiene un sustituyente, ¿ok? Entonces acá tenemos ciertos distintos tipos de aldehído, acá está el formaldehído o el metanal, que, bueno, ustedes saben, ¿cierto? Y les comentaba que se utilizaba para, por ejemplo, mantener los cuerpos. Para mantener los cuerpos, ¿cierto? Se usa el formaldehído o el metanal, también obviamente se usa en la industria, ¿ya? Para que la ropa, por ejemplo, quede estiradita y todo eso, le agregan formaldehído. Y yo les decía, ¿cierto? Que obviamente esto es tóxico y cancerígeno, por lo tanto tienen que agregar cierta concentración, tiene que venir cierta concentración de formaldehído. También el formaldehído, el metanal, lo pueden conocer como formol, ¿ya? Toma distintos nombres, ¿ok? Y acá tenemos el benzaldehído, ahí tenemos un grupo benceno y nuestro CHO, ¿ya? Ahora, ¿cómo nombramos esto? Bueno, importante acá, les decía, ¿cierto?, que el carbono de este grupo funcional se considera dentro de la cadena. Por lo tanto, acá hay un carbono, 2, 3, 4. Por eso se llama butanal, terminación al, porque es un aldehído, ¿ya? Y acá tenemos distintos, ¿cierto?, ejemplos de aldehídos. Y finalmente habíamos visto la acetona, ¿cierto?, el grupo C o R, ¿ya? Fíjense que acá la síntesis de acetona es a partir, ¿cierto?, de la oxidación de un alcohol secundario. El aldehído, ¿cierto?, veíamos que se sintetizaba a partir de un alcohol primario. La acetona se va a sintetizar a partir de un alcohol secundario, ¿ya? Y también podemos, ¿cierto?, sintetizar, ¿cierto?, también podemos sintetizar cetona, ¿ya?, a partir de la condensación de un propanal, en este caso, ¿cierto?, de un aldehído más un alcohol, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, junto un aldehído más un alcohol, yo puedo, ¿cierto?, sintetizar o formar cetona y se libera una molécula de agua, ¿ya? Por eso nosotros decimos que es una condensación, que se libera una molécula de agua, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, las distintas propiedades que tiene la acetona. Y finalmente vimos, ¿cierto?, cómo se nombraba, ¿ya? Les comentaba, ¿cierto? Bueno, recuerden que ese es el grupo carbonilo, lo que aparece como rojito, ¿ya? Entonces cuando uno hable de grupo carbonilo, recuerden eso. Lo que está en rojito, el carbono doble enlace y el oxígeno, es lo que llamamos grupo carbonilo, ¿ya? Entonces, acá vemos, ¿cierto? Acá vemos este grupo carbonilo y podemos observar en negrito, ¿cierto?, que puede existir, yo puedo, por ejemplo, nombrar esta molécula, o su nomenclatura, ¿cierto?, puede ser de dos maneras. Puedo considerar, ¿cierto?, que esto todo está junto, por lo tanto, yo simplemente voy a decir dónde está el grupo carbonilo, en qué carbono va a estar este grupo carbonilo, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, al igual que los casos anteriores, yo podría partir desde acá o desde acá, pero obviamente, ¿cierto?, siempre va a partir desde el número más chiquitito. Si parto desde acá sería 1, 2, 3. Si parto desde acá sería 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, entre 3 y 4, ¿cuál es más chico? 3. Parto desde acá. Entonces va a ser 1, 2, 3. Mi grupo carbonilo va a estar en el 3, en la posición 3 del carbono, y hexanona porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por eso hexa y terminación ona, porque es una cetona. ¿Ya? Ese es como nosotros, ¿cierto?, podemos nombrar esta molécula o también podemos nombrarla de la siguiente manera. Pensando, ¿cierto?, que estas dos secciones, ¿cierto?, son sustituyentes, ¿ya? Son sustituyentes o radicales de esta molécula. Por lo tanto, ¿cierto?, acá va a tener un sustituyente que va a ser el etil y acá va a tener otro sustituyente que va a ser el propil, ¿ya? Entonces, obviamente, etil y propil,
¿Cómo yo lo voy a nombrar? De acuerdo al orden alfabético. Etil, porque la E, ¿cierto? En el abecedario va antes que la P. Entonces, etil, propil, terminación cetona. ¿Ya? Eso sería como la otra nomenclatura que tiene la cetona. De esas dos maneras lo pueden encontrar. Acá, ¿cierto? Veíamos los distintos ejemplos. Este es muy conocido, ¿cierto? Es la propanona o 2-propanona, ¿ya? Y bueno, comúnmente llamado quitesmalte, acetona, ¿ya? Todo esa lo pueden conocer con varios nombres, ¿ok? Entonces acá vamos a hacer una actividad, una pequeña actividad. Quiero que me digan qué grupo funcional tiene esta molécula. ¿Cómo creen qué grupo funcional creen que tiene esta molécula y qué grupo funcional creen que tiene esta molécula de las que hemos visto? ¿Esta qué será? La primera. ¿Un aldehído, una acetona, un alcohol? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es la primera? La glucosa. Esta molécula de glucosa. ¿Qué va a ser? ¿Un alcohol, un aldehído, una acetona? Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. Aldehído, perfecto. Muy bien, es un aldehído. Fíjense que voy a sacar mi pizarra. Fíjense acá que esto que está acá, eso sería mi R. Eso sería mi R, ¿ya? Ese sería mi R. Y lo demás, ¿cierto? Sería carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Se fijan? Entonces sería mi R, ¿cierto? Sería el carbono, sería, ¿cierto? El oxígeno. Ahí el oxígeno, ahí tenemos el grupo carbonilo. Y tendría el hidrógeno al lado, ¿cierto? Entonces tengo mi CHO más el R. ¿Ok? Por lo tanto, bien chicos, qué bueno que lo identificaron. Ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro aldehído, ¿ya? El de al lado, por lo tanto, también, ¿cierto? Entonces, ¿y este que está acá, la fructosa? ¿Qué sería la fructosa? Sería un alcohol, un acetona, un aldehído. Si la glucosa es un aldehído, ¿ya? La galactosa también es un aldehído. ¿La fructosa qué sería? Ya. Ya, hoy me dijeron de todo. Me dijeron aldehído, cetona, alcohol. ¿Con cuál se queman? ¿Con cuál se casan? Algunos de los chicos que responde igual, po. Gabriel, cetona. Perfecto. Muy bien. Cetona. Ya es una cetona. Muy bien, chicos. Es una cetona. Fíjense acá que vamos a tener un R. Ese representa mi R. Eso va a ser un R. ¿Ok? Y acá vamos a tener otro R. Esta molécula grande, no la vean tan grande. Simplemente tiene carbono. Ah, ya, es R. Listo. R, 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 C, O. Mi grupo carbonilo. Por lo tanto, ¿cierto? Esto va a ser una cetona. ¿Ya? Esto va a ser una cetona. ¿Se entiende?
Obviamente después yo voy a mostrarles moléculas gigantes, así que... ¿Ya? ¿Alguien acá sabe hacer jabón? No me digas nada terrible. ¿Alguien acá sabe hacer jabón? Eso es como jaboncito artesanal y todo. ¿Nadie? ¿Ninguno sabe hacer jabón? Iba a tirar un chiste. No, mejor no. Voy a ser políticamente correcta. Una vez más. Ya. Entonces acá vamos a ver lo siguiente. Esto es otro grupo funcional. ¿Ya? La Orlet. Jabón así. Sí, por ahí va. No. Oye, claro, con grasa de personas. Oh, qué triste. No, no estoy preguntando si saben hacer jabón nazi. Ya. Oye, no. Me van a censurar. Bueno, estoy pensando si hago una clase de jabón, pero estoy tratando de cómo hacer jabón. No, no jabón con personas con grasa normal. ¿Ya? Que hay un proceso que se llama saponificación y ahí bueno, a partir de hidróxido de sodio, soda cáustica, ya tengo soda cáustica. Me preguntarán, ¿por qué tiene soda cáustica? No, compré soda cáustica para experimentos. Más grasa, uno, bueno, lo somete a temperatura, lo somete. Uno a temperatura, ¿cierto?, de la grasa, agrega soda cáustica en cierta cantidad y puede hacer jabón. ¿Ya? Pero, y le agrega, no sé, pues lavanda y cuánta cosa. Y uno puede hacer un buen jabón. Eso. Pero estoy viendo cómo lo voy a hacer. Ya. Entonces, me acuerdo de los Simpsons, cuando Mero Simpson va a buscar grasa de persona a una clínica de esas personas que se sacan grasa de liposucción. Entonces va a robar grasa de personas. Y para hacer jabón, y el mejor jabón así de la vida. Bueno, eso. Entonces, éter. El éter, ya vamos a, fíjense que el éter es muy parecido a la acetona, pero acá no hay un doble enlace, ¿ya? Vamos a ver que el grupo funcional éter va a ser ROR, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros no tenemos un doble enlace, ¿ok? Entonces va a tener carbonos, oxígeno, carbonos, ¿ya? El éter se va a sintetizar a partir de la condensación de alcoholes, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos, bueno, tenemos el etanol y el metanol. ¿Ustedes se acuerdan del metanol? Les conté la historia del metanol, ¿cierto? Del grillito. No se las conté, ¿o sí? Parece que sí, ayer les conté la historia del metanol. Que el metanol lo sacan los que no vinieron ayer, los que se perdieron mi clase. El metanol se saca a partir de la madera, ¿ya? Por la pilólisis de la madera, se obtiene metanol y generalmente, por ejemplo, las cárceles, los reos, preparan este grillito verde o metanol y lo toman, ¿ya? Y obviamente esta cuestión es tóxica, ¿ya? Produce ceguera y todo. Y cuando uno se intoxica con metanol, la solución les decía que era tomar etanol, que lo emborrachara. Así se cura la intoxicación, curando a la persona. Y es porque existe una competencia enzimática, bueno, hay un proceso bioquímico, donde hay una competencia y obviamente que el etanol gana, entonces de esa manera la persona se va a curar.
curándose de la intoxicación por metanol. ¿Ya? Y en este caso, bueno, tenemos la condensación, ¿cierto?, de dos alcoholes. Obviamente que hay una liberación de una molécula de agua, ¿cierto? Y se genera éter, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, tenemos nuestra molécula de éter. Fíjense que acá nosotros habíamos visto que la acetona se podía nombrar de dos maneras, ¿cierto? Acá en este caso nosotros vamos a ver que el éter se va a nombrar de la manera que habíamos visto anteriormente de la acetona, viendo que son ciertas dos moléculas, son dos sustituyentes, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros, bueno, acá, ¿cierto?, tenemos un butil, porque son 4 carbonos, y acá tenemos un etil. Obviamente que nuevamente vamos a darnos cuenta de que es en orden alfabético cómo lo vamos a nombrar, ¿ya? Entonces va a ser butil, etil, terminación et. ¿Ya? Acá, ¿cierto?, hay otras formas de nomenclatura, ¿ya? Otra forma de nomenclatura, ¿cierto?, es agregar la palabra metoxi, ¿ya? Metoxi o etoxi, dependiendo de qué tipo de molécula sea. En este caso, por ejemplo, metoxietano, ¿por qué? Porque es un metano, ¿cierto? Y se antepone la palabra oxi, ¿ya? Metoxietano. Bueno, acá metoximetano, acá, por ejemplo, es metoxipropano, etoxietano, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, según el orden alfabético, se antepone la palabra, ¿cierto? O sea, se dice oxi, algo. Pero generalmente el metilpropil éter ese es como el más utilizado, ¿ya? Pero también lo pueden encontrar así. El ácido carboxílico. Chan, chan, chan. El ácido carboxílico, ¿cierto? Fíjense que acá tenemos una cadena de R con un grupo carbonilo más 1H, ¿ya? Ese es el grupo funcional, ¿cierto?, de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Acá en los ácidos carboxílicos, ¿cierto?, nosotros podemos ver que se van a sintetizar a partir de la oxidación de un aldehído, ¿ya? A partir de la oxidación de un aldehído, ¿cierto?, bueno, a cierta temperatura, bajo ciertos parámetros, ¿cierto?, podemos sintetizar una molécula, ¿cierto?, de un grupo carboxílico, un ácido carboxílico, ¿ya? Y también mediante, ¿cierto?, la saponificación. La saponificación de los ésteres. Eso de saponificación lo vamos a entender más porque le iba a explicar, ¿cierto?, el tema de la preparación de jabón y todo eso. Pero en general, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de una saponificación, vamos a hablar, no sé si lo puse por acá, parece que lo puse por acá, o lo tiré al último de la guía. Bueno, acá tenemos un proceso de saponificación, ¿ya? Esto era lo que decía, como uno, por ejemplo, prepara un jabón, ¿ya? Que a partir de una grasa más hidróxido de sodio, ustedes ya saben que ese hidróxido de sodio es ácido básico, ese básico les puede dar un paño. Voy a saltar por el suelo a pegarle un paño. Es ácido básico, el hidróxido de sodio. Chicos, respondan, güey. Me genera angustia esto. Me va a pegar contra la pizarra virtual. Básico, perfecto. Uf, ya. Entonces, grasa, ¿cierto? Más un medio básico, en este caso hidróxido de sodio, ¿cierto? O soda cáustica, va a generar, ¿cierto? Bueno, a temperatura y todo, va a generar jabón más glicerina, ¿ya? Este proceso lo llamamos saponificación, ¿ok? Esta molécula aún ustedes no la han visto, ya este grupo funcional. Así que no les voy a hacer spoiler cómo se llama este grupo funcional, porque después ustedes van a tener que responder. ¿Ok? Entonces ese proceso, ¿cierto?, es la saponificación. Que yo a partir de grasa, ¿cierto? Estaba ahí. La tía Esther. Yeah. Entonces ahí, ¿cierto?, estábamos hablando de la saponificación. ¿Ya?
mediante una saponificación de los ésteres, ¿cierto? Se va a obtener el ácido carboxílico, ¿ya? Entonces los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Son ácidos, bueno, son ácidos débiles, ¿cierto? Acá podemos ver el ácido acético, el comúnmente llamado vinagre, ustedes lo conocen como vinagre, pero se llama ácido acético, ¿ya? Y bueno, este ácido, ¿cierto? El ácido acético sabemos que es un ácido débil, muy débil, debilucho, y reacciona con hidróxido de sodio, en este caso genera acetato de sodio más agua, ¿ya? Bueno, esto yo creo que después lo vamos a entender mucho mejor, ¿cierto? Cuando ya volvamos a repasar ácido base y vamos a ver el tema de las neutralizaciones, ¿cierto? Y también de los buffers, que no lo vimos, ¿ya? Todo eso lo vamos a retomar en su momento. Bueno, acá tenemos un benceno nuevamente, ¿cierto? Pero ahora este benceno está unido, ¿cierto?, a este grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Recuerden que acá ese puntito representa un carbono, ¿ya? Ahí hay un carbono. Un carbono con obviamente ahí tenemos el grupo carbonilo más 1H, ¿ya? Este tipo, ¿cierto?, de moléculas se llama ácido benzoico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo, cierto, voy a nombrar este tipo de moléculas? Vamos a anteponer la palabra ácido, anteponemos la palabra ácido, y nuevamente importante, tienen que considerar el carbono del grupo carbonilo, ¿ya? Dentro de la cadena principal. Por lo tanto, cierto, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Sería un ácido buta y terminación ico, ¿ya? Ácido butanoico, ¿ok? Así se nombra la molécula. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Nuevamente mostramos el ácido benzoico. Acá tenemos un ácido pentanodioico. ¿Por qué? Porque son dos grupos, ¿cierto?, funcionales que hay acá. Ahí hay un grupo funcional de ácido carboxílico y acá hay otro, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, tiene 5 carbonos. ¿Por qué 5 carbonos? Recuerden que en esta estructura lineal, ¿cierto?, cada uno de estos puntitos representaba un carbono, ¿ya? Obviamente no está representado acá ni los carbonos ni los hidrógenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es propio, ¿cierto?, de este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Entonces se antepone la palabra ácido, penta, porque son 5 carbonos, ¿cierto? Ácido penta, no, porque son dos grupos funcionales de ácido carboxílico, dioico, ¿ya? Y el éster, ¿ya? La diéster, el éster, ¿ok? El éster. Entonces, el éster, ¿cierto? Fíjense que es una estructura RCOOR, ¿ya? RCOOR. O sea, en vez, por ejemplo, de la molécula anterior, en vez de tener un hidrógeno, ¿cierto?, va a tener otro carbono, ¿cierto?, otro grupo carbonilo acá. En este caso, ¿cierto?, nosotros vamos a ver que el éster, ¿cierto?, se va a sintetizar, ¿ya? Se va a sintetizar mediante una esterificación, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, tenemos el ácido propanoico, que es un ácido, ya lo vimos, ¿cierto?, carboxílico, más un alcohol, me va a generar, ¿cierto?, un éster, ¿ya? Entonces, mediante, ¿cierto?, un ácido carboxílico con un alcohol, ¿cierto?, yo voy a obtener un éster, ¿ok? Entonces, y mediante también la saponificación de los ésteres, ¿ya? O sea, acá tenemos un éster, ¿cierto?, más agua para generar ácido carboxílico más un alcohol, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a nombrar este tipo de moléculas? Bueno, en el caso del éster, ¿cierto? Nuevamente, acá, ¿cierto?, debo identificar la cadena más larga, ¿ya?, que va a contener al carboxilo, ya que va a contener, ¿cierto?,
a mi grupo funcional y voy a reemplazar el sufijo ico por ato, ¿ya? Butanoato. Butanoato, y el resto, ¿cierto?, de la cadena se va a nombrar como radical. Por tanto, ¿cierto?, va a ser butanoato de metilo. Entonces, de nuevo, identifico la cadena más larga, que va a contener el grupo carboxilo, voy a reemplazar el sufijo ico, voy a volver atrás. Recuerden que nosotros estábamos hablando de los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que la síntesis de los ésteres se puede generar a partir de un ácido carboxílico. Por eso está hablando, ¿cierto?, de este reemplazo entre el sufijo ico por el ato, ¿ya? Entonces va a ser butanoato, ¿ya? En vez de ser ico, ¿cierto?, va a ser butanoato de metilo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. En todo caso, chiquillos, no sé, vamos a hacer ejercicios donde vamos a identificar cada una de las moléculas, ¿ya? Para que no entren así para que no colapsen, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos distintos tipos de moléculas, ¿ya? Moléculas complejas y otras que no mucho, ¿ya? En este caso, nosotros deberíamos identificar inmediatamente, ¿cierto?, si esto es un éster, ¿ya? Si es o no un éster. Entonces, en este caso, ¿cierto?, todas estas moléculas son éster, ¿ya? Tenemos el grupo, ¿cierto?, COOR. COOR, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso de acá tendríamos un etanoato de etilo. Un etanoato de etilo. En este caso, ¿cierto?, tenemos dos carbonos, el carbono que contiene, ¿cierto?, este grupo carbonilo, y tenemos el sustituyente, etanoato de etilo, ¿ya? Acá tenemos 5-metil-hexanoato de etilo. 5-metil-hexanoato de metilo, ¿ya? Entonces acá tenemos que identificar nuevamente, ¿cierto?, nuestro grupo carbonilo. Ahí está. Tenemos que identificar nuestro grupo, ¿cierto?, carbonilo, ¿ya? Y acá vamos a ver, ¿cierto?, que vamos a tener, en el 5-metil, ¿cierto?, vamos a tener 5-metil-hexanoato de metilo. Esto ya lo había visto. Ah, ya, acá. Entonces, acá quiero que me digan ustedes qué tipo de grupo funcional es de los que hemos visto. ¿Qué grupo funcional va a ser esta grasa? Esto puede representar cualquier grasa. Pero esa estructura, ¿a qué tipo de grupo funcional? De los ácidos carboxílicos, de los éter, de los aldehídos, cetonas, ¿qué grupo funcional va a ser? Éster, perfecto. Entonces va a ser un éster, ¿cierto? Por lo tanto, en la saponificación, vamos a ver, ¿cierto?, que la saponificación consiste en la reacción, ¿cierto?, entre un éster, una base, en este caso el hidróxido de sodio, ¿cierto?, con una base muy fuerte, para generar jabón más glicerina. ¿Qué grupo funcional tiene esta glicerina? ¿Qué grupo funcional tiene esa glicerina? ¿Qué grupo funcional tiene la glicerina? Ya, aldehído, éster. ¿Qué grupo funcional tendrá la glicerina?
Éster, aldehído, cetona. Le mando el dicho a todos. Muy bien, ¿te acuerdas de mucho? Qué bueno. Alcohol, perfecto. Muy bien. Alcohol. Fíjense que acá ya, y con esto terminamos. Mañana vamos a repasar los grupos funcionales y yo creo que voy a agregar algunos ejercicios a cada uno de los grupos funcionales que faltan, ¿ya? Para que podamos aplicarlo y de esa manera, igual encuentro que igual encuentro que, por ejemplo, acá los éster, estos están muy complejos, así que voy a buscar algunos más fáciles de ver, con estructuras un poco más simples, y después vamos a volver a ver estas estructuras, ¿ya? Así que en ese sentido yo creo que voy a buscar algunos más simples para que podamos identificarlo y ya mañana poner como, poder aplicarlo más, ¿ya? Porque siento que los éster como que esas estructuras están demasiado difíciles. Ya, entonces chicos, acá, antes de terminar, acá, ¿cierto? Tenemos nuestro grupo. Si se fijan, tenemos el grupo R o H, ¿cierto? R o H. R o H, por tanto, por eso es un alcohol, ¿cierto? Tenemos el R o H. ¿Ok? Ese es mi grupo funcional, R o H. Acá, bueno, tenemos, ¿cierto? Habíamos dicho que acá teníamos el éster, ¿ya? Que es R, COO-R. ¿Ya? COO-R. ¿Ok? Por eso es un éster. R, COO, ¿cierto? Que es mi grupo funcional, R. ¿Ya? Eso. Y con eso nos vamos, ¿ya? Nos quedan poquitos grupos funcionales y como les dije, nos queda la amina, la amida, y con eso ya terminamos y vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Así que eso. Hemos avanzado harto. Eso, chicos.